Muy buenas noches a todos los presentes. Les pido una ligera autorización para dar unos segundos de margen para que se conecten más personas y damos inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Para quienes se están conectando, les recuerdo, estamos dando un pequeño margen de unos segundos para que se conecten las personas y podamos dar inicio a nuestra conferencia. Perfecto. Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a esta tercera conferencia internacional de juristas de Latinoamérica y el Caribe, organizada por su director, el doctor Ezequiel Ramírez, a quien le extiendo un caluroso saludo desde Colombia hasta México. El día de hoy les habla William Felipe Hurtado Quintero, abogado colombiano, egresado de la Universidad Libre, donde también cursé mis estudios de maestría en Derecho Constitucional. Actualmente soy director del capítulo Cauca de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y recientemente me he ingresado con esta prestigiosa asociación civil conocida como Juristas de Latinoamérica y el Caribe, quien da pasos agigantados en la construcción de academia en Latinoamérica. El día de hoy vengo a presentar la ponencia o conferencia denominada Estándares Interamericanos del Juicio Político, específicamente lo relacionado con el impeachment frente a jefes de gobierno. Para desarrollar este tema me he permitido presentar un eje metodológico bastante lógico que les permita a quienes estén escuchando esta conferencia comprender a cabalidad cada uno de los conceptos que vamos a abordar, pero sobre todo que se adhieran a los propósitos tratados. En primer lugar, esta presentación que ya hemos acotado, para luego referirnos al interrogante que son los derechos humanos y la democracia. Hay una relación entre derechos humanos y la democracia, punto en el cual abordaremos específicamente los derechos políticos. Luego trataremos los estándares para la restricción de derechos políticos, para lo cual será necesario precisar y conceptualizar el concepto de estándar jurídico y, por sobre todo, categorizarlos y esquematizarlos en el discurso de los derechos políticos. Al final nos ocuparemos del juicio político, su conceptualización teórica, pero también jurídica. Al final daremos un concepto sobre su vigencia y, por supuesto, catalogaremos cuáles son los estándares que se tienen que tener en cuenta para llevar a cabo un juicio político conforme al régimen interamericano, para al final explorar las garantías aplicables al impeachment que se tienen que garantizar. Al final, estos temas trataré de abordarlos entre unos 30 a 40 minutos y en últimas daremos un espacio para intervención de quienes estén haciendo parte de esta conferencia en vivo y en directo puedan formular preguntas que nos permitan llevar a cabo un debate, una disertación académica jurídica para resolver inquietudes y para ampliar nuestros conocimientos sobre la materia. Entonces, empecemos. Sobre los derechos humanos y la democracia, ¿qué debemos decir? Pues nosotros debemos partir de dos dimensiones en esta relación derechos humanos y democracia. Siendo democracia un concepto realmente innato a la especie humana, creería yo el verdadero concepto innato a la especie humana, y los derechos políticos una consecuencia de los caminos democráticos. Entonces podríamos decir que hay una primera relación entre democracia y derechos humanos que es una relación eminentemente política, prejurídica, si se quiere, que está articulada con la soberanía popular, que es un acto prejurídico por medio del cual los pueblos pueden autodeterminarse, pero que en el ejercicio de esta autodeterminación también crean derechos humanos. Y más adelante vamos a ver que lo hacen a través de los derechos políticos. Así que esta primera relación que es política es prejurídica porque es anterior al derecho. En materia de derechos humanos y su relación con la democracia, primero es lo político y luego es lo jurídico. Pero por supuesto también existe entre los derechos humanos y la democracia una relación sistémica que se refiere propiamente a
la definición de democracia que nos da la Carta Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que se promulgó en el año 2001, que nos plantea la democracia como la esencia del desarrollo social, el desarrollo político y el desarrollo económico. Es decir, no pueden existir estas tres variables de desarrollo si en un territorio no se garantiza la democracia. Y como los derechos humanos, desde su discurso generacional, que valga decir no comparto, ya haremos una crítica particular al respecto, se dimensionan y oscilan entre lo social, entre lo político y lo económico, se debe decir que la democracia es el respaldo de los derechos políticos. Por eso de los derechos humanos, perdón. Por eso esa idea de derechos humanos como derechos que se desprenden de la dignidad humana exclusivamente y que se sembró en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues es un concepto que ha evolucionado en la medida que hoy hablemos de derechos humanos emergentes, que son derechos humanos que no se construyen exclusivamente sobre la idea de la dignidad humana, sino sobre la idea de una legitimidad originaria que está específicamente en la noción de democracia y en la participación democrática de los pueblos. Por eso ustedes saben que se crea una idea de democracia tanto representativa como participativa. Representativa es la que pero hay una democracia integral que es la que defiende la tesis de los derechos humanos emergentes. Y es que esta democracia debe ser participativa. Y los derechos humanos no se deben desprender solamente de la institucionalidad y las organizaciones internacionales, sino que también debe tener en ellos y en su fundación un papel protagónico los particulares y los pueblos. Por tanto, debemos decir que la democracia se consolida a través de los derechos políticos. Entonces es necesario conceptualizar qué son los derechos políticos. Tratemos de manejar en esta esfera los derechos políticos desde la teoría y los derechos políticos desde lo jurídico, que nos vamos a centrar en el sistema interamericano. Desde la teoría nosotros debemos decir, y aquí es mi posición personal, que los derechos políticos son en esencia los derechos humanos. Los verdaderos derechos políticos son, los verdaderos derechos humanos son los derechos políticos. Nos han dicho en nuestras aulas que los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a la persona por el hecho de ser personas, por existir. Son inalienables, intransferibles, inajenables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en las realidades sociales nos damos cuenta que esto no pasa de ser un discurso. ¿Son realmente derechos inherentes a aquellos que se desconocen diariamente en cada rincón de nuestro orbe? Pues no pueden ser inalienables, no pueden ser inherentes porque simplemente no se materializan. Y cuando yo manifiesto que los verdaderos derechos humanos son los derechos políticos, es porque los derechos políticos son aquellos derechos que siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Es decir, podemos estar en un contexto de dictaduras, podemos estar en un contexto de transgresión de derechos humanos, de derechos fundamentales, constitucionales, cualquiera que sea la categoría en la que usted profese, en la que usted crea, pero hay algo que jamás se le podrá arrebatar a la humanidad, y son los derechos políticos, los derechos que tiene cada generación de determinar cómo quieren vivir, el derecho que tiene de denominarse como pueblo y crear su propio aparato político institucional a través de una constitución política. Ese es un derecho que jamás se podrá arrebatar. Y por eso ante las dictaduras, ante los regímenes autoritarios, absolutistas, siempre han existido las rebeliones, las revoluciones, etcétera, porque son una manifestación de derechos políticos. No podemos tergiversar el concepto de revolución y de rebelión porque es un concepto sumamente político. Y no algo tan mal interpretado como día a día lo vemos en nuestras aulas de derechos. Así que ya tenemos una idea conceptual teórica de lo que son los derechos políticos. Son derechos inherentes que nos pertenecen a todos y que si los macartizamos en un discurso del contrato social, digamos mejor, si los ubicamos en el discurso teórico del contrato social, ese marcatizar es un verbo muy político que no comparto de la escena anglosajona. Si los ubicamos en el contrato social, pues vamos a darnos cuenta que los derechos políticos son son la génesis del Estado, pero también de la sociedad. Así que en esa dimensión teórica está esa dimensión política, que es puramente la dimensión del contrato social, que recomiendo más que desde la perspectiva Hobbesiana o de Luke, leerlo desde la perspectiva rusoniana para esto que estoy explorando, pero que por supuesto también tienen una dimensión
jurídico-política, puesto que los derechos políticos cuando se hacen materiales, se conforma sociedad, se conforma Estado, necesariamente tienen que pasar a una dimensión jurídica. Por eso hablamos de constituciones políticas, que aunque contienen normas, son en estricto normas prejurídicas, normas políticas, que han sido promulgadas directamente por el pueblo. Pero debemos reconocer que también existen de los derechos políticos una dimensión jurídico-política, que es la que aborda específicamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que a los derechos políticos los ha denominado también derechos de ciudadanía. Básicamente nos dice esta dimensión jurídico-política que comparte el Sistema Interamericano y que muy bien define el académico Julián Molina, son prerrogativas reconocidas por los estados a los ciudadanos para participar en la dirección de los asuntos públicos. Y deben reconocer que no es lo mismo hablar de personas naturales que hablar de ciudadanos, ¿no? Todos los ciudadanos son personas naturales, pero no todas las personas naturales son ciudadanos. Un menor de edad no es ciudadano y por tanto en esta dimensión jurídico-política no tendría derechos políticos. Sí lo tiene desde la dimensión política, pero desde lo jurídico es una categoría exclusiva de la ciudadanía. En ese orden de ideas, el sistema interamericano nos dice que los derechos políticos son derechos de libertad, que legitiman al Estado y por eso el Estado encuentra su piedra angular en la constitución política, que es más política que jurídica, que necesariamente debe ser jurídica para organizar el ordenamiento jurídico local, pero en esencia es política y por tanto son estructurales. Los convierten en un derecho de deber. No solamente es una garantía, sino que es una obligación de importancia fundamental que guarda relación estrecha con otros derechos que hacen posible el juego democrático. Por ejemplo, la libertad de expresión, la asociación, la huelga. ¿Qué juego democrático ha de existir en un estado donde no hay libertad de expresión? Donde yo no puedo debatir libremente las ideas políticas, donde yo no puedo manifestar públicamente mi posición ideológica, porque como pasa en Colombia, se comienzan a cometer genocidios contra líderes sociales, líderes políticos y demás. No hay juego democrático sin libertad de expresión, sin derecho de asociación, sin derecho a la huelga, por Dios, a una manifestación, entre otros derechos que son colaterales a los derechos políticos. Por eso el sistema interamericano los denomina un derecho de deber. Y por eso, a propósito, como cuña política, hay actualmente medidas cautelares en favor de líderes sociales en Colombia que no han sido respetadas ni adoptadas por el Estado y que han dado pie a que hoy en día se esté cometiendo un verdadero genocidio. Esta definición que les acabo de dar de derechos políticos es una definición que ha sido afianzada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ustedes la pueden encontrar en el informe sobre la situación de derechos humanos de Haití que se dio en el año de 1990. Vean que ya son cerca de 3 décadas que el sistema interamericano de derechos humanos está teorizando desde lo jurídico a partir de los derechos políticos. Este sistema interamericano que tiene su principal cuerpo jurídico, si se quiere, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos dice que hay diferentes categorías de derechos políticos. La primera son los derechos políticos que tienen que ver con la participación política, es decir, la participación que se tiene en los asuntos públicos. La segunda categoría tiene que ver con el sufragio, que es activo y es pasivo. Activo cuando yo deposito el voto, mi derecho a votar, mi derecho a elegir, y pasivo cuando pongo mi nombre en consideración del pueblo para que me elijan un cargo público, como el compañero Rubiel que me está escuchando en esta conferencia y que actualmente es candidato a la alcaldía del municipio de Puerto Tejada en el Cauca colombiano. Está haciendo uso de su derecho político al sufragio pasivo. Y la función pública como tercer categoría de derechos políticos tiene que ver con el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Si somos ciudadanos, no deben haber favoritismos ni condiciones diferenciales para acceder a la función pública, debe darse en el margen de la igualdad. Básicamente estos son los derechos políticos para el sistema interamericano de derechos humanos. Pero el sistema interamericano de derechos humanos sobre estos derechos políticos, a pesar de que son estructurales, a pesar de que son fundamentales, nos ha dicho que no son derechos absolutos,
son relativos y por tanto pueden restringirse. Pero antes de comentarles cuáles son las posibilidades de restricción que tiene el sistema interamericano de derechos humanos, les quiero decir qué es un estándar, cuáles son los tipos de estándar que se manejan y sus categorías. Un estándar básicamente, y en términos generales, como nos dice el profesor Molina Vergara, es una construcción cultural. El derecho es una manifestación cultural, sépanlo. No habría derecho sin la existencia de sociedades que básicamente crean cultura, entre ellas la cultura política y la cultura jurídica. Son construcciones culturales con una autoridad ética, teórica, técnica y científica, si se quiere, que sirven de guía y referencia para realizar un juicio de valor. En el caso del derecho, para tomar determinaciones jurídicas. Por eso, cuando este concepto de estándar lo llevamos al derecho, decimos que el estándar en derecho básicamente se puede entender como principio cuando reúne una idea fundamental que rige determinada conducta. Lo podemos adoptar también como regla cuando establece una condición que debe cumplirse y le es aplicable la subsunción, supuesto de hecho consecuencia jurídica. Es una directriz cuando establece una instrucción, pero es un criterio cuando sirve de parámetro hermenéutico. Y esta clasificación la podemos llevar a una tipología que proponen los abogados Cárdenas y Díaz de la Universidad Católica de Colombia, a quienes saludo por si están siguiendo esta transmisión. Me refiero puntualmente al profesor Wisman Díaz. Establece que hay una categoría de estándares de legitimidad, de estándares de instrumentalidad y estándares finalistas. Siendo el finalista el propósito que se debe perseguir, el instrumental, cómo voy a alcanzar ese propósito, y el estándar de legitimidad, la carga sustancial que se debe reunir en un estándar. Estos estándares, tanto de legitimidad e instrumentalidad como finalistas, tienen una fuente jurídica que puede ser normativa o puede ser jurisprudencial, que en términos de circularidad normativa y en este escenario ahora del constitucionalismo multinivel, pues saben ustedes puede ser tanto local como internacional. Entonces, en lo que tiene que ver con derechos políticos, para aplicar estos estándares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y específicamente en su sentencia del caso Yatama versus Nicaragua en el año 2005, nos dijo que se tiene que aplicar el juicio de proporcionalidad para determinar cuáles van a ser los estándares de restricción de derechos políticos. Y este juicio, como nos dice el profesor mexicano Miguel Carbonell, tan leído y quizá uno de las autoridades en materia de neoconstitucionalismo en la actualidad, básicamente gira en torno a la idea del principio de legalidad que yo propongo superar para hablar de un principio de juridicidad, un principio de necesidad y un principio de proporcionalidad, siendo la necesidad y la proporcionalidad relacionadas con el discurso de la racionalidad. Esto para ratificar con voz en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los derechos políticos no son derechos absolutos, todo lo contrario, son relativos. Y de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, que si la tienen a la mano, les pido que se ubiquen en el artículo 23 de esta importante convención internacional, pues se pueden limitar por dos causas. La primera de ellas es puntualmente la que se denomina causas civiles, pero hay una segunda causalidad que son las causas desde el derecho sancionatorio. Las causas civiles son muy lógicas. Nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos que cada estado podrá reglamentar los derechos políticos desde la restricción teniendo en cuenta los siguientes elementos. La edad, por ejemplo, establecer una edad para el derecho al voto. En el caso colombiano, a partir de los 18 años se puede votar y se puede ser elegido en algunos cargos de elección popular. Temas de nacionalidad, pues hombre, si usted es mexicano no aspire a votar por el presidente colombiano. Si usted es brasilero no aspire tampoco a hacerlo. Así como si yo soy colombiano no puedo irme de vacaciones a Ecuador y si están en unas justas democráticas participar, pues la nacionalidad debe ser también un criterio de restricción. La residencia, pues yo puedo ser colombiano, pero si hay elecciones en Colombia y yo estoy por fuera, no resido en Colombia y tras de eso en el territorio donde estoy soy un ilegal, aunque parafraseando a Manu Chao, un importante artista que le tocó a los de mi generación, pues
no deberían existir ilegales en el mundo, pero existen. O sino que lo digan los diversos venezolanos que andan pasando penas por el mundo. Existen ilegales en el mundo, desafortunadamente, pues no pueden ejercer ese tipo de derechos políticos. El idioma, la instrucción, la capacidad civil y la capacidad mental. Saludo a mis estudiantes Andrés Felipe Valencia y Valentina Villaquirán, quienes ayer expusieron en el CIJUS de México precisamente lo que tiene que ver con el derecho fundamental a la autonomía de la voluntad en personas con discapacidad mental, pero estas son causas civiles y que son bastante lógicas y que todos los estados incorporan. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice que desde el derecho sancionatorio también se pueden restringir los derechos políticos. Y básicamente nos dice que esto se da a través de una condena por juez competente en un proceso penal. Al respecto, nos vamos a dirigir más adelante, porque dentro del derecho sancionatorio y la posibilidad de restringir derechos políticos está el juicio político. Quid de esta conferencia y que vamos a conceptualizar a continuación. Pues, ¿qué es el derecho político? El juicio político o impeachment, perdón. Básicamente es uno de los mecanismos que hace parte del derecho sancionatorio y por medio del cual se restringen derechos políticos. Nos dice el profesor Adolfo Constella que esta es un mecanismo de origen anglosajón y que pertenece a la dinámica del check and balance, del peso y contrapeso, cómo el legislativo le hace contrapeso al ejecutivo, básicamente. De hecho, impeachment en inglés se refiere a bochorno. Someter al bochorno, al escarnio, a la autoridad ejecutiva, en este caso al jefe de gobierno, ante el legislativo y por tanto ante la comunidad, porque el legislativo es un representante democrático indirecto, no lo olviden, no directo, sino indirecto, y por tanto es quien va a adelantar el impeachment. Entonces, la profesora Cintia Rodrigo nos dice que el juicio político básicamente es un mecanismo de control que permite alterar el mandato fijo del primer mandatario y es a su vez un recurso excepcional que interrumpe las rutinas e el intercambio normal del poder político en un país. Es decir, si el presidente, que en nuestro contexto latinoamericano generalmente es tanto jefe de Estado como jefe de gobierno, tiene un periodo constitucional de 4 años, pues si prospera un juicio político impeachment no lo va a terminar a los 4 años, sino a los 2 o 3. Entonces, obviamente, interrumpe las dinámicas del intercambio de poder en términos de normalidad. Sobre esto quiero precisar algo que establece el profesor Pablo Darío Villalba Bernier de Paraguay, que hace parte de nuestra Asociación Mundial de Justicia, perdón, de nuestra Asociación Mundial de Justicia Constitucional. El hecho de que el legislativo pueda hacer un control sobre el ejecutivo no lo convierte en un superior jerárquico, es decir, el legislativo controla bajo la dinámica de pesos y contrapesos, pero no lo convierte en el superior jerárquico del ejecutivo. Recuerden que en la distribución de funciones de Montesquieu las ramas son independientes, que tienen una colaboración armónica, sí, pero son independientes. Nunca vayan a pensar que el legislativo es el superior jerárquico del ejecutivo, ni mucho menos que el ejecutivo lo es del legislativo. Por eso es que el impeachment o juicio político es tan especial, porque no es lo mismo aplicarlo en Latinoamérica que aplicarlo en Europa. En Latinoamérica prima el presidencialismo, en Europa prima el parlamentarismo. Mientras en Latinoamérica los países elegimos por voto popular a nuestro presidente, en gran parte del continente europeo, el jefe de gobierno, que suele ser diferente al jefe de Estado, es elegido vía democracia indirecta por el mismo Parlamento. Por tanto, tiene mucho más sentido que una moción de censura alcance a un jefe de gobierno y lo pueda separar de sus funciones. Eso no pasa en Latinoamérica, por eso el impeachment debe tener una revisión mucho más particular. En Latinoamérica han habido casos de juicios políticos, y muchos, más de los que ustedes imaginan, pero hay dos que han tenido una representatividad mediática tal porque han escalado ante el sistema interamericano y hoy en día son objeto de estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son básicamente el caso paraguayo del expresidente Fernando Lugo y el caso brasilero con la expresidente Dilma Rousseff, algo desplazados de sus funciones por parte del Parlamento y que en los debates políticos han llevado a preguntarse si ha sido producto de un juicio político o impeachment o si ha sido un golpe de Estado parlamentario. Esas conclusiones ya las llegarán ustedes
a propósito de las premisas y de las ideas que aquí estamos sembrando. Entonces, para saber cuál es el impeachment y el juicio político en Latinoamérica y cómo ha de ser, tiene sentido hacer una revisión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para catalogarla. La primera sentencia y más importante en esta materia es la del caso Tribunal Constitucional versus Perú en el año 2001, que nos ratificó que los derechos políticos son relativos, pero que nos dijo que el impeachment es una forma de control legislativo del poder ejecutivo por parte del legislativo. Y no podrá ser exclusivamente frente a jefes de gobierno, sino que eventualmente también se puede hacer frente a altos funcionarios de la rama ejecutiva o altos funcionarios de la rama judicial. Taser pregunta, ¿el impeachment es juicio político indirecto de la soberanía popular que podría asemejarse a la revocatoria del mandato como ejercicio de esa soberanía directa? Son diferentes. Tiene que ver con la restricción de derechos políticos, pero la revocatoria del mandato, que no todos los países la contemplan para el jefe de gobierno, en el caso latinoamericano, Venezuela es uno de esos casos, aunque ustedes saben que el Tribunal Constitucional dio una interpretación amañada con el régimen y no permitió la revocatoria o el trámite de revocatoria del presidente Maduro, pero son diferentes porque el impeachment es un juicio político adelantado por el legislativo, es un trámite de democracia indirecta, mientras que la revocatoria de mandato es directo. Entonces, en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, nos dice que el juicio político existe y que es admisible dentro del corpus iuris latinoamericano. La segunda sentencia es el caso Yatama versus Nicaragua, donde nos dice que las decisiones de retirar por vía de juicio político a un alto funcionario debe obedecer a una decisión que no sea discriminatoria, debe ser razonable, debe obedecer a un propósito útil y oportuno que debe satisfacer el interés público. Es decir, la idea de separar a un alto funcionario por una decisión parlamentaria debe obedecer ante todo al interés público. Y la tercera expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es de la Corte Interamericana. Fíjese que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es la resolución del 29 de mayo del año 2018, donde se declara inhibida para resolver una opinión consultiva que le presentó la Comisión Interamericana sobre Derechos Políticos. La Comisión Interamericana le pedía generar una opinión consultiva en materia de restricción de derechos políticos por vía de juicio político impeachment para resolver los casos que tiene del expresidente Lugo y la expresidente Rousseff. En este sentido, esta resolución, la Corte Interamericana nos dice que el impeachment tiene diferentes modelos. Uno que es un modelo puramente parlamentario, y es cuando el parlamento toma la decisión. Otro que es un modelo judicial, y es cuando un órgano judicial es quien se para del cargo. Y el otro es un modelo mixto, que es cuando tanto el parlamento como la rama judicial participan de ello. En Latinoamérica existen los tres modelos. Puramente parlamentario, pues los que hemos descrito. Existe un modelo judicial que básicamente es, por ejemplo, en Colombia, en lo que tiene que ver con el fuero, cuando se establece que el fuero solamente será aplicable frente a delitos en ejercicio de las funciones públicas, pero frente a delitos comunes será la Fiscalía General de la Nación quien investigue y la Corte Suprema de Justicia quien tome la determinación. Y un modelo mixto, como por ejemplo en Argentina, que la rama judicial tiene participación en la mesa que va a participar del juicio político. Algo que les quiero decir sobre el juicio político es que históricamente se ha establecido para asuntos que tienen que ver con corrupción, con responsabilidad política por el ejercicio de sus funciones y por temas de delitos. Ya vamos a precisar en la Convención Americana de Derechos Humanos cuál es el estándar que debemos establecer para matizar y hacer mucho más concreto el juicio político y no creer que juicio político idóneamente tendrá que ver con cada uno de estos modelos. Por tanto, sobre la vigencia del juicio político impeachment en Latinoamérica debemos decir que existe. En estos momentos está vigente en Latinoamérica el juicio político impeachment. Nadie puede decir que el juicio político es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Eventualmente, la forma como se ejerza el impeachment o juicio político puede ser contraria si no respeta los estándares que vamos a delimitar con base en esta revisión que hemos hecho. Pero
como figura o mecanismo jurídico, como institución jurídica, existe y tiene un amparo convencional. De hecho, en esta resolución del año 2018 que citamos, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió declararse inhibida, manifestando que no es lógico, porque hay una línea jurisprudencial suficiente para que la comisión tenga elementos para decidir sobre esos casos que tiene, y que prefiere no dar una decisión definitiva para que eventualmente pueda revisar caso por caso cada uno de los estándares y definir si en ese juicio político hubo una responsabilidad internacional del Estado o no. Por tanto, la Corte Interamericana está admitiendo que el juicio político es válido, pero que no lo es válido en todas las circunstancias u ocasiones. Catalogándolo con la posición sobre los estándares, vamos a revisar qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la restricción de derechos políticos desde el derecho sancionatorio, que es la categoría a la que pertenece el impeachment. Básicamente nos dice que los derechos políticos podrán ser restringidos a través de una condena por juez competente en un proceso penal. Entonces, analicemos. Condena, proceso penal. Vamos a descartar de plano algunas de las posibilidades por las que se ejerce el juicio político. El juicio político será convencional siempre y cuando persiga la investigación y judicialización del jefe de gobierno frente a la comisión de delitos, ya sea delitos en ejercicio de sus funciones o delitos comunes. Cada estado definirá si ambos los abarca como juicio político. Pero por tanto, los actos de corrupción, salvo que sean delitos, y la responsabilidad política no podrán hacer parte del juicio político. La responsabilidad política tendrá que darse a través de otros canales de democracia directa, como lo planteó Teiser hace unos momentos, pero no mediante el juicio político. Y la corrupción podrá darse a través del juicio político siempre y cuando tipifique algún delito. No me lo invento yo, lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando dice que deberá darse a través de una condena en un proceso penal, mediante juez competente. Entonces, el jefe de gobierno generalmente por vía constitucional es un aforado. Su juez competente no es el mismo juez competente que nos juzga a nosotros. Si yo salgo a la calle y cometo un hurto, pues el juez penal municipal que me va a juzgar no es el mismo que va a juzgar al jefe de gobierno. Las constituciones establecen sistemas de fueros y dentro del impeachment el fuero que existe es un fuero de orden parlamentario. Es decir, el juez competente en este caso no es de la rama judicial, sino que es un juez competente parlamentario. Es decir, la rama parlamentaria tiene un capítulo muy específico para prestar funciones judiciales, ejercer funciones judiciales, es decir, actúa como juez. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando admitió los diferentes modelos de juicio político, permitió que el parlamentario, que la rama parlamentaria, perdón, eventualmente pueda ejercer funciones judiciales específicas en el marco de un fuero constitucional. Y mediante un proceso penal, es decir, que debe estar dotado de garantías. Entonces recordemos las categorías. ¿El estándar finalista cuál sería? Pues que persiga la investigación y judicialización de la comisión de un delito, tanto en ejercicio de funciones como un delito común, como algunos ordenamientos lo establecen. ¿El estándar instrumental cuál debe ser? Debe obedecer alguno de esos modelos. Si es el modelo parlamentario, pues no deberá ser por responsabilidad política, sino que el Parlamento deberá tomar decisiones con las garantías de un proceso penal que ya las vamos a enumerar, quien deberá tomar la determinación. Si es mixto, pues deberá tener participación de un representante de la rama judicial o deberá tener una instancia en la que participe la rama judicial que permita tener voz y voto en esa decisión de separación del cargo o inhabilidad política en el marco de un juicio político.
¿Y el estándar de legitimidad o sustancial con qué tiene que ver? Pues que tiene que ver con el corpus juris interamericano, que obedezca al contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y obviamente al orden legal y constitucional del propio Estado. Entonces, para que un juicio político sea amparable con estas características en el sistema interamericano de promoción y derechos humanos, debe revestir algunas garantías procesales que las podemos articular con el artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las características de un proceso penal que se deben dar en el juicio político así se dé desde la rama legislativa? La primera es que se debe dotar con un juez competente, ¿no? Ya sabemos que puede ser, en el caso de un fuero constitucional, el legislativo. Es que no hay ningún problema con que el legislativo ejerza funciones judiciales. Hay particulares que ejercen funciones judiciales. Lo que pasa es que aquí se da a través de un fuero especial y debe ser reconocido constitucionalmente. Es decir, esa legitimidad en la competencia debe darse por vía del derecho procesal constitucional o derecho adjetivo constitucional. Pero debe ser imparcial. Entonces, aquí hay que hacer un análisis. ¿Cómo uno determina que el cuerpo legislativo puede ser un juez competente imparcial, si en esencia es un órgano político? Pues lo que se ha definido es que la imparcialidad del cuerpo legislativo en materia de juicio político se da por la estructura bicameral. O sea, debe ser una cámara la que investigue y acuse y debe ser otra cámara la que resuelva. Generalmente la cámara baja, en el caso colombiano, la Cámara de Representantes, cuando nació el impeachment en Inglaterra, pues era la Cámara de los Comunes, es la que investiga y es la que imputa y acusa. Y la Cámara Alta, que en el caso colombiano es la Cámara del Senado, en el caso anglosajón cuando surgió esta teoría fue la Cámara de los Lores, es quien toma la decisión. Así que la imparcialidad la determinan en que no es un parlamento unicameral que es juez y parte, que investiga y a su vez judicializa, que es una de las críticas en la que un tema que está relacionado pero que no tiene que ver con la exposición, en materia disciplinaria se le acusa a la Procuraduría, ¿no? Investiga y también sanciona, en el caso colombiano, a funcionarios electos popularmente. Pero bueno, eso es tema aparte. Entonces deben ser dos cámaras. Esa es la crítica que la Corte Interamericana eventualmente le ha hecho a Nicaragua en materia de cómo le da manejo a estos fueros constitucionales. Que al existir no un bicameralismo, sino un unicameralismo, pues no hay garantía de imparcialidad. Debe haber una legitimidad por activa, es decir, la Cámara debe estar establecida constitucionalmente, que es la que puede acusar, y la otra Cámara, que es la que puede decidir. Debe haber un trámite de denuncia, mayorías, cómo se va a recibir, cómo se va a tramitar. Deben haber garantías propias del proceso, es decir, debe haber una formulación de acusación, la cual deba conocer la persona que se señala, la cual también debe tener conocimiento del acervo probatorio, debe tener oportunidad para referirse a él, es decir, las garantías procesales mínimas de contradicción y de comunicación, si hablamos de imputación y de acusación, deben existir en un juicio político. Debe haber oportunidad para que se conteste, es decir, debe existir el derecho de defensa o de contradicción. Debe haber práctica de pruebas. Es decir, no es el típico debate político en el cuerpo legislativo. Es un debate jurídico. No actúa como cuerpo político, sino como cuerpo jurídico. Y por tanto deben practicarse las pruebas. Y el procesado tiene derecho a solicitar que se decreten y practiquen pruebas. La decisión debe ser motivada. La mayor garantía en un proceso judicial es la motivación de la decisión. O sea, es que si no hay decisión motivada, ¿yo cómo puedo rebatirla? Y en este orden de ideas, acorde con el sistema interamericano, pues también debe tener el debate de instancia, que es una de las críticas que hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU al ordenamiento jurídico colombiano, que para forados constitucionales, altos funcionarios, no establece la doble instancia, que a mi juicio debe existir, pero no esa doble instancia populista que están proponiendo, bueno, más que populista, conveniente, que están proponiendo ciertos sectores de la política nacional tratando de defender. Los colombianos que me escuchan saben a qué me refiero, a determinado personaje que se quiere favorecer retroactivamente de ello. Entonces estas son las garantías que debe revestir el impeachment.
Si no se dan frente al impeachment, no es un impeachment válido ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, básicamente son los estándares que se tienen que cumplir en materia de juicio político para que sea totalmente válido a la luz del sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos, del cual, valga decir, será aplicable en los estados en la medida que hayan ratificado la Convención Americana. Saben ustedes que el derecho internacional de los derechos humanos es exógeno y por tanto su aplicación conforme al bloque de constitucionalidad depende del instrumento de ratificación. Para cerrar, dadas esas conclusiones que nos permitieron delimitar cuáles fueron los estándares, voy a dar algunas variables, ¿no? Yo sí creo que los casos de impeachment que se han mencionado y que han pasado a la esfera mediática obedecen más a juicios de responsabilidad política que de responsabilidad penal. Entonces es muy claro definir esa barrera. En Europa sería perfecto hablar de responsabilidad política. ¿A cuántos jefes de gobierno el Parlamento no les cesa sus funciones mediante moción de censura porque les atribuye responsabilidad política? Pero en el contexto latinoamericano esto no es permitido con base en la convención. Solamente la causa penal es el estándar finalista y por tanto el estándar instrumental es el proceso penal por un juez competente, ya sea jurisdiccional, juez penal, o ya sea, en el caso de los aforados, un cuerpo parlamentario o bajo un modelo mixto. Y debe obedecer a una sustancia, y es la sustancia propia del corpus juris latinoamericano y del ordenamiento local. Para cerrar y dar un paso a las preguntas, les quiero hacer una última invitación. En el mes de octubre, en Colombia, se va a celebrar el segundo Congreso Internacional de Justicia Constitucional, 23, 24 y 25 de octubre, organizado por la Asociación Colombiana de Justicia Constitucional y auspiciado por la Universidad Francisco de Paula Santander, la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, la cual dirijo en el Cauca. La invitación es a que en la página de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional miren la información, se inscriban, participen, será un importante evento para discutir el eje temático principal que es la constitucionalización del derecho y donde valga decir también se dará un concurso de semilleros donde el eje principal será la teoría del positivista Hans Kelsen. Hans Kelsen. Así que la invitación está totalmente abierta. Cualquier información a mi Facebook personal o a mi fanpage o a los contactos de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Extiendo esa invitación. Entonces, dicho eso, abro un espacio de preguntas. Sé que algunos han hecho preguntas que de pronto en su momento no tuve la oportunidad de ver porque han sido bastantes intervenciones y esto corre. Entonces, si no pude verlas y no me refería a ellas como lo hice con la de Taser, la pueden repetir y la resuelvo. Si alguien más tiene dudas, pues creo que nos quedan unos 10, 15, quizá 20 minutos para discutir y tienen preguntas, pues enhorabuena, diríjanlas y tratamos de analizarlas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿alguien quisiera ampliar algo, preguntar algo, consultar, inquietudes? Por lo menos díganme si estuvo buena la conferencia, pues no me hagan sentir tan solitario abriendo este espacio. Bueno, puedo dar por hecho que no hubo preguntas. Aquí puedo ver una pregunta que en su momento hizo la estudiante de la Universidad del Cauca, la distingo, Dayana Martínez Pérez. Buenas noches, profesor. Y en el caso de algunos venezolanos que pretenden votar en las próximas elecciones, ¿qué medidas de control podrían aplicarse, teniendo en cuenta también la complicidad de algunos candidatos? Bueno, valga decir que aunque en el discurso de los derechos humanos emergentes se está hablando de los derechos políticos, de los inmigrantes, en los países a los que llegan, pues en el contexto particular, que es el que pregunta si es el colombiano,
esto todavía no ha tenido mayor desarrollo. De hecho, los venezolanos que cuentan con un permiso especial de permanencia en Colombia, pues tienen acceso a los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política colombiana, pero no a todos. Recuerden que los derechos políticos, conforme a los establecimos en esta conferencia, en la dimensión jurídica política, se les denomina derechos de ciudadanía, y los venezolanos con permiso especial de permanencia no son considerados ciudadanos colombianos. Entonces no podrían participar por ejemplo, en las próximas elecciones del mes de octubre. Diferente, por ejemplo, los hijos de venezolanos que han nacido en territorio colombiano que eh, pues recientemente ya se les ha reconocido la nacionalidad colombiana. Pues cuando acrediten su mayoría de edad, sí podrán ser ciudadanos colombianos y por tanto tendrán esos derechos políticos. ¿Clara la respuesta? Cristi Peña manifiesta que se fue la señal. ¿Fue durante mucho tiempo o alguno tuvo otro inconveniente con la transmisión? Espero no haya sido demasiado tiempo para no afectar eh, los contenidos que aquí se divulgaron. Bueno, pregunta Valentina Franco, que espero que no me regañe por haber dicho Franco, ¿no? Porque su primer apellido es Villaquirán. Eh, Mire, el caso colombiano diría algo que dicen mucho los abogados, ¿no? Es como sui generis. Porque sí, existe el juicio político desde la perspectiva del aforado. En Colombia, por delitos cometidos en ejercicio de funciones, el Congreso es competente para adelantar el juicio político. Y por delitos comunes, la investigación la hace la Fiscalía General y la decisión la toma la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué pasa en Colombia? Pues ustedes, los colombianos, han oído de la famosa comisión de acusaciones, ¿no? Que es la que en Cámara se encarga de investigar y formular la acusación. Pues no sé si vaya a responder tu pregunta, porque en teoría yo te respondería que no garantiza la neutralidad y la imparcialidad en la medida de que yo sé muy bien cómo está conformado el Parlamento colombiano, donde hasta hace muy poco tuvimos un presidente que hay dudas sobre si terminó su bachillerato. Pero fíjese que a la comisión de acusaciones en el Julgor se le ha denominado la comisión de absoluciones, porque no ha habido un juicio político en Colombia que en los 28 años ya de vida política, de vida jurídica que tiene nuestra constitución política haya prosperado. Así que más allá de preguntarnos si garantiza la imparcialidad, pues es el juicio político está bien estructurado en Colombia. ¿Qué presidentes y expresidentes de los que se sabe, bueno, no sabe, no quiero aquí ser acusado de calumnias, hay serios indicios de haber participado en conductas delictuales, pues han sido juzgados por la vía del juicio político? Ninguno. Jorge Cedeño León pregunta, ¿los votantes argentinos del domingo se puede decir que si siguen los mismos en la segunda vuelta podríamos decir que volverá al socialismo del siglo XXI? Bueno, entiendo la pregunta. Trataré de darle un matiz que espero que no sientas que me va a salir con la tangente, ¿no? Realmente lo que no quiero es ser irresponsable con una realidad que no conozco. Nunca he visitado Argentina, aunque es uno de mis sueños. Amante de Gardel, amante de Cerati, amante de Maradona. Ya mismo me iría a bautizar a la iglesia maradoniana, pero desafortunadamente no conozco mucho la realidad argentina. Entonces, este es una pregunta más relacionada con escenarios ideológicos, no tanto desde la perspectiva de juicio político. Pero digamos que la idea de socialismo del siglo XXI, desde mi formación en ciencias políticas, yo me atrevería a decir
obedece más a unos fenómenos propios de algunos momentos de determinados gobiernos en algunos países de nuestro territorio latinoamericano, pero no sé en qué medida ideológicamente podamos hablar de un socialismo del siglo XXI y qué es el socialismo del siglo XXI como ideología política. Entonces yo de pronto la invitación que haría no solamente a los argentinos, sino porque esta discusión sobre derechas e izquierdas y de forma tan radical y bipolar se está dando en gran parte del contenido latinoamericano es, bueno, ¿realmente son ideologías o son cargas de popularidad las que están arrastrando estos proyectos de gobierno que en algunos escenarios pues no han representado el interés público? Con contadas excepciones, tanto en el bando de las izquierdas como en el bando de la derecha. Entonces, disculpa si de pronto sientes que me salí por la tangente, pero creo que es un asunto ideológico y yo personalmente no creo que exista la ideología del socialismo del siglo XXI. Creo que más bien es un fantasma que nos han dibujado a partir de malos gobiernos. Pregunta Sonia Virginia Gregory Pretel, próxima a ser abogada, y le agradezco por seguir esta transmisión. ¿Será posible que en algún momento se logre juzgar por los delitos de lesa humanidad? Bueno, pues para contextualizar, la compañera está preguntando por un expresidente colombiano, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya algunas de sus presuntas participaciones han sido declaradas delitos de lesa humanidad, por tanto, podrían ser investigadas en el contexto local, pero siempre y cuando en el contexto local pues no se lleguen a dar las investigaciones y las sanciones que no hay que pronosticarlas, ninguno sabemos la verdad material, pero eventualmente también está la posición de la jurisdicción penal internacional, que también podría llegar a tener competencia en caso de que la justicia colombiana no dé pie. ¿Qué papel cumple la oposición en el impeachment, siendo esta una de las mayores características de la democracia? Bueno, digamos que el papel de la oposición en el juicio político o impeachment va a depender de cada uno de los ordenamientos constitucionales en cada estado, ¿no? Por ejemplo, pues ustedes saben que en Colombia desde el estatuto de la oposición se dieron ciertas garantías para participación en mesa directiva y demás. Eso permite que haya una participación, por ejemplo, en comisión de acusaciones y demás. Lo cierto es que rara vez las oposiciones en los cuerpos legislativos que se obedece bajo el discurso de las facciones, no lo olviden, eh, suele ser una fuerza mayoritaria. A veces sí es representativa, pero rara vez es mayoritaria. No conozco una oposición mayoritaria. Fíjese que cuando las oposiciones se vuelven mayoritarias, como fue el caso venezolano, pues, ¿qué suele hacer quienes ostentan el poder, no? Pues, en este caso, se sustituyó las funciones de, de la Asamblea por la Asamblea Constituyente que fue convocada por Maduro a pesar de que no tenía esas competencias. Él tenía la competencia de iniciativa constituyente que es diferente al poder de convocatoria, pero aún así se hizo. Entonces la oposición rara vez es mayoritaria, a veces es representativa, pero la regla general es que sea minoritaria. Así que obviamente tendrá una interlocución. Pero la pregunta de Taser me sirve para recordar algo que no dije en la ponencia. Y es que parte de los recursos que debe tener la decisión de juicio político es el recurso constitucional para que los jueces también puedan pronunciarse sobre ello. En el caso colombiano, donde existe la acción de tutela contra providencia judicial, es importante decir que una decisión que incorpore alguna de las causales, tanto genéricas como específicas, para ser accionada vía acción de tutela o amparo, pues podrá ser recusada y por tanto podrá ser modificada por un órgano judicial. Pregunta, siendo Colombia una sociedad tan polarizada, ¿cree usted que el presidente de la República estaría revestido de garantías en un eventual juicio político? Bueno, si nos vamos a un contexto de actualidad, pues hay que reconocer dos cosas. La primera es que sí hay una polarización, pero la segunda es que no ha prosperado ningún juicio político en Colombia. Ni siquiera en el caso del expresidente Ernesto Samper, donde
los debates probatorios inclusive fueron álgidos y donde inclusivemente sirvió de pie ese juicio político para revivir el tema de la inmunidad parlamentaria. Entonces vean cómo ni siquiera un caso tan álgido como esos ha permitido que esa idea de juicio político en Colombia prospere. Ahora, frente a la coyuntura actual, yo, aunque pienso que el presidente actual no tiene representatividad mayoritaria en el Parlamento colombiano y eso se ha visto en la dificultad para tramitar sus proyectos de gobierno en el legislativo, tampoco creo, si nos vamos al discurso de las facciones, porque aquí lo estamos planteando desde ese escenario, tampoco creo yo que haya una eh, composición tal que permita poner en duda el discurso de imparcialidad del Parlamento frente a una eventual decisión en juicio político. Es más, yo creo que las decisiones de juicio político en Colombia, la mayor preocupación no es ni siquiera frente a los jefes de gobierno, sino frente a quienes somos miembros de la sociedad colombiana. Y es que garantía tenemos nosotros de personas que van a tomar decisiones jurídicas conformando el Parlamento, pero que no tienen formación jurídica. Es que por Dios, tenemos una alta tasa de declaratorias de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional en las decisiones de este Parlamento. O sea, creando leyes. Ahora usted imagínese tomando decisiones jurídicas. No me quiero imaginar la tasa de revocatorias de esas decisiones en sede de tutelas contra providencia judicial por conductas, perdón, por decisiones totalmente arbitrarias. Juan David Ramírez, ¿es posible que un mecanismo de participación constitucional como referendo se pueda efectuar en la sociedad y el ordenamiento jurídico colombiano? De acuerdo a la realidad de que el Ejecutivo hoy en día está por encima de los otros dos poderes. Bueno, digamos que no está articulado con el juicio político, pero te lo voy a responder. El referendo, sobre todo el constitucional, tiene serias dificultades en Colombia. Y es que la propia Corte Constitucional, y eso hubo parte en la decisión del año 2009 que prohibió la segunda reelección inmediata, tiene que ver con la composición del referendo. Y es que el referendo constitucional puede tener una iniciativa popular, pero puede tener una transformación en el órgano legislativo. Entonces, pregunta, ¿realmente es una manifestación del constituyente primario o es institucional? Entonces, para mí, el referendo no es que tenga muchas garantías en Colombia. De hecho, el referendo en Colombia se está utilizando más para propósitos populistas que jurídicos. ¿Cuál es la verdad de un juicio político? Pregunta Jorge Cedeño León. Mira, la verdad de un juicio político es que la estructura europea persigue actos de corrupción, responsabilidad política y delitos. Latinoamericana, delitos desde la perspectiva de corrupción y delitos comunes. Pero la realidad del juicio político en lo que hemos visto en nuestro contexto latinoamericano es que eh, realmente lo que persigue es la responsabilidad política. Esa es la realidad y por eso es que la Corte Interamericana lo está, perdón, el sistema interamericano mediante la Comisión lo está evaluando. Pregunta Angie Campo, a quien le dirigí su magnífico proyecto de grado para optar por el título de abogada en la Universidad del Cauca. ¿Se puede señalar dentro de los basados en esta ponencia que el juicio político de los derechos emergentes son una salvaguardia al carácter inherente de los derechos políticos de la persona humana? Sí, en la medida que lo que está ratificando son los derechos políticos como derechos de legitimidad que no pueden ser restringidos por cualquier circunstancia. Es decir, como lo dice un texto que estoy terminando para un tratado que se va a publicar en Bolivia a finales de este año, convierte al proceso penal en la garantía de los derechos humanos, en este caso de los derechos políticos. Entonces, esto desde la perspectiva del elegido, el proceso penal como garantía del derecho del elegido. Ya desde los electores, los derechos humanos emergentes hacen otro tipo de propuestas que acompañan al juicio político, ¿no? Y es la posibilidad de contemplar revocatorias de mandato que no se queden en esferas regionales, sino que también transciendan a lo nacional. ¿Y por qué no pensar desde los derechos humanos emergentes que el pueblo, en términos un poco del contractualismo de Luke, puedan revocar el mandato de un jefe de gobierno? Esa es una posibilidad que se está explorando inclusive en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que desafortunadamente ha perdido credibilidad porque cuando se solicitó
ya sabemos de quién estamos hablando en Venezuela, impidió que así se diera. ¿Por qué existen tanto interrogantes sobre el juicio jurídico? Creo que quisiste decir juicio político, pues porque es un tema de actualidad. Bueno, muchachos, y aprovechando que el doctor Ezequiel Ramírez, director de Jurista Latán, está haciendo aquí sintonía, a quien aprovecho y saludo de nuevo, creo que ya se dieron las preguntas, cumplimos exactamente una hora de transmisión y con mucha acogida. Me tiene muy contento esta intervención. Espero que a ustedes les haya llenado. Pues creo que podemos dar terminado nuestro ciclo. Cualquier inquietud, ya saben, en mi perfil personal de Facebook, en mi página fan, que por ahora está llegando a los 600 seguidores, pero espero que crezca, crezca, crezca y crezca. Así como las diferentes invitaciones académicas que tenemos, pues pueden elevarme las inquietudes. Soy amante de la academia y como amante de la academia, pues mi deber es corresponder con ella, ¿no? Y tengo un propósito que es el propósito de juristas de Latinoamérica y el Caribe. Y es que dejemos de pensar en la academia de las regiones y logremos integrar el derecho. Cerremos esos círculos profesionales tan cerrados donde prácticamente las eminencias tienen el derecho a hablar. No, abrámosle la puerta a los estudiantes para que hablen de derecho, construyan academia jurídica. Créanme que en mis ya casi 5 años de ejercicio docente, más que haberle enseñado a los estudiantes, son los estudiantes los que me han enseñado a mí innumerables cosas. Me han aportado mucho y eso es fundamental. Por eso rescato en Juristas Latán un proyecto académico que le dé voz a quienes no han tenido usualmente la participación en estas esferas académicas. Entonces a todos, felices noches, hasta un próximo encuentro que espero que se dé. Sigan mi página, por favor. Profesor, es más, se las voy a escribir antes de cerrar esto. Sigan mi página para que puedan seguir mis contenidos, mis cápsulas y, y podamos interactuar constantemente. Profesor William Felipe Hurtado Quintero, ahí constantemente estaré dando contenidos y bueno, espero tenerlo a todos. Ojalá en un próximo encuentro y feliz noche. Saludos a todos.